Bueno, vamos a proseguir con la máxima transferencia de potencia. Yo quiero que este conocimiento quede bien claro en los estudiantes y en los alumnos para poder concretar qué es la máxima transferencia de potencia. Lo hemos realizado de dos maneras, con elementos de resistencias, con elementos de lámparas en series. Ahora vamos a tener un circuito paralelo también con lámparas para poder visualizar la magnitud de la potencia por medio del wattmetro, porque anteriormente las lecturas eran muy pequeñas que apenas se alcanzaban a percibir. Espero que ahora con este ejercicio con las lámparas en paralelo tengamos esa condición de la deflexión de la aguja. Aquí nuestro elemento que está actuando como resistencia interna, sí, conectado en serie con la fuente, es una resistencia de filamento de 20 ohm a 25 watts. Por lo tanto, tendremos acá nuestro ampérmetro, pues nos va a registrar la corriente total del circuito. Tenemos el wattmetro para la potencia en la carga, tenemos el voltmetro para la potencia, la tensión que tenemos en la característica interna de la fuente, que es la resistencia, la tensión en la resistencia de 20, y tendremos la tensión en la carga. Por lo tanto, vamos a proceder y vamos a hacerlo tantito más rápido para no ser tan extenso el video y que los pueda fastidiar. Por lo tanto, voy a conectar aquí una lámpara de 75 watts, y tenemos aquí que en esa lámpara ya tengo una magnitud de corriente. ¿Cuál va a ser esa magnitud? Ahorita lo registramos. Se me está... Ponemos aquí la lámpara, una de las lámparas. Aquí conecto esta lámpara y observemos el instrumento. La potencia aumenta. Tenemos una característica de tensión, otra característica de tensión en la carga interna, y tenemos la corriente que está aumentando. Conectamos ahora la otra lámpara en paralelo, ¿sí? Y ya tenemos aquí dos lámparas. Vean cómo se necesita el wattmetro. El wattmetro empieza a aumentar. Lo mismo tenemos con las tensiones, ¿sí? En la carga, en la resistencia interna y la corriente. Ponemos la otra resistencia en paralelo. Ustedes vean cómo el voltaje empieza a disminuir, por eso la intensidad de las lámparas es menor. Ahora tenemos, vuelvo a registrar, desconecto la lámpara, ahora lo conecto y vean, la aguja ya se deflexionó. Aumentando esta, tenemos que el voltaje aquí empieza a disminuir y el voltaje acá empieza a aumentar. En la característica interna, lógico, la corriente también aumenta. Ahora vamos a conectar la otra lámpara en paralelo. Y ya tenemos aquí las tres lámparas conectadas en paralelo. Por lo tanto, vuelvo a desconectar para poder registrar la lectura del wattmetro. Aquí tengo el wattmetro. El aumento ya, la deflexión del aumento ya es mínimo por las características de disminución del voltaje en la carga. Y ustedes pueden observar que aquí el voltaje en la carga me da aproximadamente 34 volts, y en la carga, en la resistencia interna de la fuente me da 34 volts. Por lo tanto, los voltajes están equilibrados. Por lo tanto, ahora mi magnitud de corriente es de 1.8 amperes, ¿sí? Y la característica del wattmetro, observemos ya el wattmetro. Lo voy a quitar la lámpara, su aumento es mucho menor. Lo conecto a la lámpara y vean que ya casi no aumenta esa condición, porque estamos llegando en ese punto, sería la máxima transferencia de potencia. Voy a conectar otra lámpara. Aquí conectamos la otra lámpara y veamos la deflexión de la aguja. La voy a conectar y vean, ya no aumentó, empieza a disminuir la característica de la potencia. Tendré que otra lámpara, la voy a conectar y veamos qué es lo que sucede con el wattmetro. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo con el wattmetro? La potencia ya es menor, empieza a disminuir. Por lo tanto, aquí podemos contemplar más físicamente las características de la máxima transferencia de potencia. Ahora vean los voltmetros, cómo se invirtieron. Esa era una tensión mayor y aquí era una tensión menor. Ahora ya se invirtieron los papeles. Entonces quiere decir que ya la característica de potencia ya nos da máxima la condición de la fuente. Aquí esperemos que ahora sí podamos ver
visualizar bien esa característica de la máxima transferencia. Ahora vamos a ver la condición teórica. Aquí tenemos nuestro circuito armado, donde tengo la fuente de tensión, tengo la resistencia interna de 20 ohm a 25 watts, su lectura de su voltmetro, y esto está reflejando la característica interna de la fuente. Tenemos el ampérmetro, tenemos conectado el wattmetro, el voltaje en la carga, tengo nuestros interruptores en cada uno de los elementos. Por lo tanto, al irlos cerrando cada uno de ellos, lo que hicimos experimentalmente, obtenemos las siguientes lecturas. Tenemos una lectura de 0.6 cuando tengo la potencia 1, tengo subpotencias, y así registro yo los valores de tensión en la carga, tensión interna en la fuente, la potencia para cada uno de los casos, la corriente sucesiva también para cada uno de ellos. Por lo tanto, yo tengo las características. Cuando yo tengo los 34 volt igual en la carga como la característica interna, te dice que tengo ahí la máxima transferencia de potencia. Cuando suceden los 55 watts, ustedes pueden ver que está aumentando, luego empieza a disminuir, y en ese punto es la máxima transferencia. Por lo tanto, matemáticamente tenemos que la potencia igual, aplicamos la ley de Watt, donde el voltaje al cuadrado por la resistencia, yo sustituyo la corriente por el voltaje, sí, entre las resistencias, y aquí nos da, por ejemplo, aquí también esto es al cuadrado, perdón, sí, al cuadrado. Por lo tanto tengo esa expresión, y la expresión para la máxima transferencia de la potencia la definimos con esta expresión. Por lo tanto, y eso es lo que nos dicen todos los libros, pero ahí los libros manejan que este voltaje es un voltaje de Thevenin, y la resistencia y aquí la resistencia de Thevenin es la que están igualando con la resistencia en la carga, sí, de un circuito y una red. Y ahí pues no estamos viendo las características de la fuente, la máxima transferencia de la fuente, de la tensión que llega a ese elemento, más no de todas las fuentes independientes que tenemos que alimentan al circuito. Por lo tanto, es la máxima transferencia de la tensión que llega entre terminales del equivalente de Thevenin, más no, repito, de las fuentes. Y esta es una característica más real, donde nosotros tenemos que todos los elementos se conectan en paralelo. Por lo tanto, la resistencia en paralelo tiende a ser cada vez menor, y la corriente está aumentando. Por lo tanto, usted puede ver que el voltaje, y lo checamos, el voltaje de circuito abierto me dio 82 volt. Por lo tanto, cuando tengamos la máxima transferencia de potencia, cuando ya lo definimos anteriormente, que el voltaje entre terminales o en la carga es igual a la mitad del voltaje total. Aquí tengo un voltaje total de 82, por lo tanto, cuando yo tengo la máxima de transferencia de potencia, aproximadamente mi voltaje es a los 34 watts, casi la mitad del voltaje que estamos aplicando. Por lo tanto, ahí suele suceder que estamos dentro del rango de tolerancia de nuestros circuitos. Por lo tanto, aquí confirmamos una vez más, la resistencia en la carga es igual al voltaje en la carga sobre la corriente total. El voltaje en la carga nos da 34 volt y la corriente nos da 1.7. Por lo tanto, la resistencia en la carga es de 20 ohms, que es la resistencia equivalente a la que tenemos en el circuito interno de la fuente. Esa es una resistencia que estamos simulando con una resistencia en serie con la fuente, ¿sí? Por lo tanto, vemos nosotros pues también que el voltaje al cuadrado por la resistencia al cuadrado me da una potencia total de 57.8 watts. Por lo tanto, aquí nosotros, ¿qué es lo que medimos en nuestro instrumento? 55 watts. Por lo tanto, es más lógico poder visualizar esta acción, porque realmente todos los circuitos en sistemas de consumo se conectan en paralelo. Por lo tanto, esta máxima transferencia de potencia, pues ahí está demostrado y reflejado con este ejercicio. Esperemos que ya en esta tercera versión sí podremos comprender qué es y para qué es la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia lo podemos definir qué tanta potencia me puede entregar la fuente para ver cuánta potencia debo yo de consumir. Entonces el consumidor está en función a la potencia que le entrega la fuente. ¿Qué tanto cuánto me vas a dar? ¿Qué tanto cuánto debo de consumir? No debo consumir más de lo que tú me puedes dar. Porque entonces, si consumo más de lo que tú me puedes dar, la característica de corriente se va a ir incrementando, que va a hacer que en el circuito, cuando yo tenga aquí la protección,
se va a botar y voy a tener fallas en el sistema. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay que tener esa máxima transferencia para ver en un sistema lineal de consumo de producción para que no se me bote la protección y tengamos una falla en el sistema de producción, ya sea movimiento de banda, ya sea una condición de consumo de líquidos, etcétera. O sea, el elemento que va a generar la electricidad para esa función. Es todo por ahora. Y esperemos cualquier duda, cualquier comentario, ahí está en mi acción que yo tengo. Mi correo es el ms-rodriguez@hotmail.com. Cualquier aclaración, cualquier comentario, bueno o malo, será bienvenido. Para mí, yo veo los comentarios críticos destructivos, no les hago caso. Al crítico constructivo, yo realmente, si es obvio, prefiero ese tipo de comentarios que me hagan ver el error. Más no, ay, que estuvo muy bonito. No. La acción real del conocimiento. Gracias.